prácticamente su cultura fue trastocada. Y bueno, no fue hasta que el general babilónico Nabopolassar derrota a los asirios en el año 626 a.C., cuando Babilonia recuperó su antigua gloria. Y él y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas aproximadamente, más grande que muchas de las ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250,000 personas. Y bueno, pues prácticamente la Torre de Babel, o la pirámide de Babel yo le llamo, era prácticamente el templo de Marduk. Al sur del palacio de Nabucodonosor se encontraba el templo de Marduk, unido a la puerta de Ishtar. Prácticamente, que ya estábamos hablando también de este personaje emblemático, Ishtar, mediante una amplia calle llamada Avenida Profesional. Este templo era el centro de las fiestas más importantes de la ciudad, que tenían lugar durante el Año Nuevo y duraba prácticamente 11 días la fiesta en el Año Nuevo. En su máximo apogeo, el rey encabezaba una procesión que llevaba una estatua de Marduk, prácticamente a través de la puerta de Ishtar. Pues prácticamente que la puerta de Ishtar, en los pasajes, todos los pasajes hebreos se los conoce como Lili, la reina de la noche. Prácticamente esta puerta de Ishtar era prácticamente considerada un portal, de cierta forma dimensional, un portal hacia otra dimensión, hasta un santuario en las afueras de la ciudad. Al norte del templo de Marduk había un zigurat, o pirámide, templo de ladrillo, y que se supone es el origen de la Torre de Babel mencionada en la Biblia. Y aquí podemos ver que ¿por qué una pirámide y por qué no un monumento redondo? Claro, lo podrían haber hecho, pero prácticamente la leyenda o la filosofía de los sumerios era de que estos dos hermanos gemelos, estas deidades, prácticamente fueron los que le dieron el conocimiento, la habilidad de construir una torre de Babel o una pirámide de Babel en memoria o en dedicación a sus dioses ancestrales, ya que yo les llamo los Nephilims, los venidos de las estrellas, o los dioses de las estrellas, o los arquitectos. Lo podemos conocer en el mundo antiguo. Y bueno, pues ya que la idea era de que las pirámides, ¿por qué una pirámide? Bueno, pues una pirámide prácticamente simboliza una batería de energía que conecta con el cinturón de Orión o con diferentes constelaciones, como lo podemos ver hoy. Tenemos torres, ¿sí? Tenemos torres de hierro, torres que de cierta forma son un poquito diferentes, pero prácticamente la idea es esa, que el ser humano esté conectado. De cierta forma, inconscientemente el ser humano siempre sigue haciendo cosas que asimilan con los antiguos, ya que podemos escuchar que las torres simbolizan prácticamente baterías de energía, como una señal de internet, ¿sí? Como las señales que podemos ver en las calles o no sé, en donde quiera que te des la oportunidad, puedes ver una torre, ¿sí? De fierro, y muchas de ellas prácticamente son hechas para mandar señal, lo que es el Wi-Fi. Y bueno, pues en la antigüedad prácticamente esas
pirámides no eran hechas al azar, o la torre de Babel no era hecha al azar. Prácticamente tenía una función de conectar, de tener una comunicación con esos dioses de las estrellas, en este caso, ¿no? Como lo conocen en otras civilizaciones, los Nephilims o los Bene Haim, ¿verdad? Y bueno, pues continuamos con esta temática. La Torre de Babel es prácticamente, su nombre original es Etemenanki, pero probablemente existía antes del reino de los Hammurabi, prácticamente en 1792, 1750 a.C., o sea, prácticamente 1800 años aproximadamente antes de Cristo. Se piensa que el poema sobre la creación de Babilonia, Enuma Elish, fue escrito poco tiempo después del reinado de Hammurabi, ya que también podemos ver que los babilónicos tienen unos textos que se llaman los textos Hammurabi, que prácticamente también ellos hablan de un diluvio. Y también una de las ideas estas era construir esa torre para protegerse de un diluvio segundo, ya que se dice que los hijos de Noé prácticamente fueron los creadores de esta pirámide de Babel o torre de Babel. Y bueno, pues prácticamente menciona en al Esagila, el templo de Marduk, siendo creado inmediatamente después de la creación del mundo, e incluye la existencia de Menanki. Se presume que ambas existían durante al menos 100 años del tiempo en el que escribió este poema. Y bueno, ya que dicen que probablemente cuando Caín sale a cazar es porque Adán y Eva, en la leyenda hebrea, se dice que ya existían razas paralelas. Y bueno, pues estos personajes hablaban el lenguaje preadámico. Se dice que cuando estaban construyendo la Torre de Babel, todos hablan un solo idioma, pero se dice que ese idioma estaba mucho más antes que Adán y Eva habitaran esta tierra. Prácticamente esa es la idea o la leyenda sumeria, sí, ya que se dice que existían razas paralelas. Y hoy la ciencia ya no está tan lejos de eso, porque prácticamente se dice que el ser humano contiene 2 cromosomas, ¿verdad? Pero prácticamente hay 8 cromosomas que componen también la sangre del ser humano. Todavía no se sabe cuáles son, pero la ciencia ha descubierto de que existieron 8 cromosomas que habitaban dentro del cuerpo del ser humano, que eran parte literalmente de la sangre. Y bueno, pues Pelec, a quien cita en textos bíblicos, habría vivido desde aproximadamente 2269 aproximadamente a 2030 a.C. Según la Biblia, durante la época de Pelec, la tierra fue dividida. Para los israelitas, esto hace referencia al reparto tribal de la tierra entre los descendientes de los 3 hijos de Noé, después del fracaso de la construcción de la Torre de Babel. Un texto del rey Akkad, el nombre de Shari, que vivió en el tiempo de los patriarcas, menciona que restauró una torre, templo en Babilonia, con que
da a entender que tal edificio existía antes de su reinado. De hecho, los registros sumerios aparece mencionada como Kadijira, que es equivalente en sumerio de Acadio Babilum, que quiere decir confusión. Prácticamente es el significado del nombre de la Torre de Babel. Todos los arqueólogos occidentales intentaron ubicar esta forma de construcción en la zona del actual Irak. Entre los sitios fue buscada en Akkar, donde antaño existió Dur Kari Halsu, las ruinas retorcidas de cuyo Sigurat, identificado por algunos viajeros con la Torre de Babel, todavía desafía los vientos que le han modelado. Y bueno, situada cerca de los restos de la antigua Babilonia al sureste, prácticamente la torre, el aspecto religioso de la Torre de Babel, visión religiosa, es que la iglesia tiene otra visión muy distinta sobre lo que ocurrió en la Torre de Babel. Para los textos del Génesis, libro que explica el origen del mundo, fue el Señor quien confundió las lenguas prácticamente y los dispersó por toda la tierra en el siguiente texto extracto de la Biblia. Y bueno, pues podemos ver la explicación de la construcción de una torre que sufrió múltiples invasiones, destrozos y saqueos, ya que prácticamente se dice que en cada nivel que se estaba construyendo esta torre existían ciertas cantidades de riquezas, ciertas joyas y piedras preciosas, porque cada nivel tenía que ser construido en excelencia en esa época. Y bueno, todo el mundo habla una misma lengua y emplea las mismas palabras, y cuando los hombres emigraron desde Oriente encontraron una llanura en la región de Senar y se establecieron allí. Entonces dijeron nosotros, vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y bueno, usaron prácticamente ladrillos, y bueno, pues prácticamente esta torre prácticamente es un misterio, porque cómo es que esta gente sabía que en Saturno y en otros planetas existían ciertas simbologías, sí, o sea, prácticamente era un misterio. Es un misterio que hoy en día todavía la ciencia no se explica cómo es que estos reyes babilónicos sabían de la existencia de estos planetas, con la constelación de Orión y muchas más, ¿sí? Prácticamente sus gestas heroicas, y como llegó a convertirse en el señor de los dioses, Marduk. Esto puede verse como una forma de apologías mesopotámicas. En Numa, Elish creció una guerra civil entre los dioses hasta convertirse en una batalla climática. Prácticamente la idea era, de cierta forma, calmar la guerra entre los dioses, porque prácticamente para ellos, cuando hacía una tormenta o había una catástrofe, es porque había una guerra entre los dioses. Y prácticamente podemos ver en diversos textos históricos antiguos, como la Biblia, un pasaje donde dice el maestro Pablo, el gran iniciado, el apóstol, donde comenta y que dice: porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades
en las regiones celestes, o prácticamente esta es la idea, ¿sí? De que cuando se origina una catástrofe es de que una guerra entre los dioses, entre ángeles, ¿sí?